Está con nosotros Gustavo de Aristegui. Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo es la situación en este momento en el que casi es la mejor noticia que haya vuelto a pasar otro día más sin que Israel haya invadido, después de escuchar a Irán decir o esto acaba mañana o nosotros también intervendremos y a Estados Unidos te va a dañar directamente? El mercado mira moderación, moderación, moderación. ¿Existe esa moderación por parte de Israel en el momento actual? ¿Se puede evitar que de la guerra de Israel pasemos a la guerra de Oriente Medio? Vamos a ver, primero hay que entender de forma muy clara que Israel tiene que responder. Israel va a responder, es decir, que se retrase un día más o un día menos no va a evitar que se produzca la operación terrestre y marítima, siguiendo la que ya está en marcha, que es la aérea. Entendamos una cosa, que aquí de lo que se trata es de la proporción, es tratar de buscar el máximo daño a Hamás con el mínimo daño a la población civil. ¿Es eso posible? Hasta ahora ha habido bajas civiles, lamentablemente, sin duda, pero también es verdad que esas bajas civiles tienen una relación directa con lo que Hamás ha hecho desde hace ya 20 años, mucho antes de que ganara las elecciones de 2006, y es evitar que la población civil pueda salir de los refugios, que pueda salir de los edificios, que se han convertido en blancos de las fuerzas armadas y de las fuerzas aéreas, sobre todo israelíes, para garantizar que vaya a haber víctimas civiles. Colocan lanzaderas de cohetes, no solamente las que tienen lanzaderas subterráneas, que las hay, pero obviamente para que tengan mayor precisión se colocan en los techos. Y se colocan en los techos de colegios, clínicas, hospitales, edificios residenciales. Jamás no tiene un edificio completo de mando y control. Pone puestos de mando y control en casas donde hay gente y familias enteras viviendo. ¿Qué puede pasar? Es decir, si se puede extender esto al resto de Oriente Medio. En fin, las bravuconadas de Irán ya las hemos visto muchas veces. Irán en guerra directa, desde que terminó la guerra Irán-Irak, no ha estado. Irán utiliza sus terroristas para acosar y atacar a sus enemigos. Lo hizo contra Israel y contra la comunidad judía mundial, hasta en Argentina, cuando atacó la asociación AMIA, y cuando atacó la embajada de Israel en Buenos Aires, donde, por cierto, murió la mujer del que era embajador de Israel en la India, muy amigo mío, y que me contó esa tragedia con lágrimas en los ojos. Esos dos atentados, como tantos otros, no han sido aún aclarados. Y hay que decir que las sospechas de la justicia argentina establecen con toda claridad que la autoría de esos atentados corrió a cargo de Hezbollah. ¿Y quién es Hezbollah? Hezbollah es los que algunos llaman milicia chií, y en realidad es un grupo terrorista de corte chií dentro del Islam, cierto, pero que depende total y absolutamente de Irán. Es decir, Hezbollah, que está mucho mejor armado, que es igual de bestia que Hamás, que ha tenido una larguísima historia de barbarie, atentados terroristas, por ejemplo, el del Bar El Descanso en España, por ejemplo. Antes de que siquiera hubiese existido la palabra Hezbollah, era ya Amal Islámica, que era el precedente de Hezbollah. Bueno, pues estos sujetos, estos terroristas de Hezbollah, actúan a todos los efectos como una división más de la Guardia Revolucionaria de Irán. Reciben sus instrucciones de la Guardia Revolucionaria de Irán. Utilizan las armas, el entrenamiento. Han sido esenciales en la vanguardia de Irán en la guerra de Siria, para preservar el régimen sirio en este momento. Y tengamos en cuenta, por último, que Hezbollah tiene un armamento muchísimo más potente que el de Hamás. Tiene misiles de verdad, no solo cohetes, tiene carros blindados, tiene 1000 cosas. Y muchísimos más efectivos. Y además actúan en diferentes frentes, siempre con la misma ideología yihadista radical, pero al servicio de un régimen que quiere desestabilizar Oriente Medio, que es el régimen iraní. Preguntaba la semana pasada, se hacía la pregunta a Putin alrededor de 2 portaaviones que Estados Unidos ya ha transportado uno, el otro está yendo. Esa posición de Estados Unidos de también transportar esos portaaviones para apoyar a Israel, ¿escalan todavía más la tensión, no el conflicto, pero la tensión, viendo cómo Estados Unidos toma posición? ¿O
no hay ninguna alternativa a que Estados Unidos apoye, porque si no esos grupos terroristas no se acabará con ellos. Y es la clave fundamental de esos portaaviones, Gustavo, de que en el fondo aquí, un mensaje que se ha visto repetido durante la última semana, este es el 11S para Israel. Fue el 11S para Israel sin ninguna duda. En un artículo que escribí yo la semana pasada, me tomé la molestia que cualquier persona hubiese podido hacer de dividir los 9.200.000 habitantes de Israel por los 360 de Estados Unidos, los 48 de España, los 69 de Francia y multiplicar la cifra resultante por los 1.300 muertos. Obviamente eso nos da cifras escalofriantes. El equivalente en Estados Unidos hubiese sido 55.000 asesinados, en España 6.500, en Francia 8.000 o 9.000. En fin, son cifras absolutamente espeluznantes. Yo todavía ayer leía artículos muy detallados de lo que ocurrió el sábado anterior, en el New York Times, que tampoco es sospechoso de ser un peligroso elemento como lo llaman ahora, el neoliberalismo mundial, ¿no? Pues el New York Times, que en este momento está en una línea editorial muchísimo más, digamos, escorada a la izquierda en Estados Unidos. Sin embargo, los relatos que hacía eran absolutamente espeluznantes. Estaban contando era la forma, el método perfectamente planificado y ejecutado con las instrucciones escritas, con mapas, con pauta, tiene usted que estar en tal punto a tal hora, tiene usted que hacer tal cosa en tal punto, etcétera, 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 con instrucciones muy claras de matar a mujeres, niños, ancianos y de tomar tantos rehenes como fuera posible. Y de además asesinar a quienes se encontraran por ahí de la forma más vil y repugnante posible para causar el terror. O sea, de ahí se explica la decapitación de bebés, la violación de mujeres, quemar vivas a familias enteras en sus casas. Bueno, el envío de los portaaviones de las flotas, de las fuerzas aeronavales americanas al Mediterráneo Oriental obedece a una cosa exclusiva, y es justamente recordarle a Irán que como meta la zarpa va a tener consecuencias. Porque claro, obviamente Israel se tiene que ocupar de su frente sur en este momento, que es tratar de acabar con Hamás, y la posibilidad de que se extienda eso a la frontera norte con el acoso y los ataques de Hezbollah que van a ocurrir. No es una cuestión de si van a ocurrir, sino cuándo van a ocurrir, cuando mejor le convenga a Irán. Y en consecuencia, ¿quién puede hacer de disuasión contra Irán? Pues necesariamente tiene que ser algún aliado de Israel, que en este caso obviamente es Estados Unidos. En este entorno el punto fundamental y único es Irán. Si se consigue frenar que Irán, que has comentado antes, esas buconadas históricas, entre como parte del conflicto, ¿se evitará la escalada? ¿O hay más actores en la región que pueden también desestabilizar? La escalada iraní va a venir por parte de Hezbollah, no nos engañemos. Se me antoja casi imposible, no hay nada en Oriente Medio, no se puede hacer previsiones absolutas, nadie es pitonizo en Oriente Medio, pero se me antoja casi imposible que Irán pueda hacer una intervención militar directa. Primero porque tiene que atravesar Irak, aunque lo tiene dominado en gran medida, tanto si son ataques aéreos, no tiene la capacidad de repostaje en vuelo. Tiene que también atravesar Siria, y Siria está completamente controlada por los radares de Israel, y más allá, de los satélites americanos, obviamente. Si Irán se atreviese a lanzar un ataque aéreo contra Israel en estos momentos, los aviones caza F-18 de los portaaviones americanos eliminarían esas escuadrillas y escuadrones que atacasen Israel. No creo que eso fuera posible, tampoco son suicidas. El problema que tenemos es otro. El problema que tenemos es el incendio de la opinión pública en Oriente Medio y entre aquellos que consideran que lo que está ocurriendo es una escalada en el abuso israelí, como lo llaman ellos. ¿Quién es el que empezó el ataque? Vale, de acuerdo, se dice el conflicto árabe-israelí lleva irresuelto desde 1948. Vale. Pero nada justifica lo que hemos visto en estos últimos
en estos últimos días. En consecuencia, este incendio de la opinión pública árabe y de la opinión pública islámica no árabe se está produciendo en algunos países, curiosamente, menos que en Europa. Hay manifestaciones pacíficas, como la que ocurrió ayer en Rabat, y manifestaciones nada pacíficas, como las que han ocurrido en Estocolmo, por ejemplo, o en París. Y esto es solamente el aperitivo de lo que nos espera, porque el aparato de propaganda de Hamas, de Hezbollah y de toda la izquierda radical europea y mundial, que está alineada sin condiciones, incondicionalmente, con el yihadismo, y en este caso con Hamas, con Hezbollah y con Irán, como hemos visto, van a poner en marcha el aparato propagandístico de manera implacable. Lamento citarme yo mismo, pero en mi libro Contra Occidente expliqué claramente cómo se había construido una coalición, una alianza antisistema totalmente contra natura entre la extrema izquierda y la más dura de las extremas derechas mundiales, que es la extrema derecha yihadista. Porque tienen un enemigo común, que es Occidente, la democracia liberal y los principios y valores comunes que tienen todas las democracias del mundo, sean europeas o occidentales, sea Japón, sea Australia, sea